Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro contenido de mi programa. Soy Douglas Paredes, les mando un abrazo gigante. Hoy vamos a hacer la reacción a una entrevista con el conocido teólogo, el doctor Armando Alducin, y el gran politólogo y analista geopolítico, como yo le llamo, el argentino Agustín Laje, quienes se encontraron en el entorno de Enlace TV, un medio de comunicación cristiano, para hablar del globalismo. Y es importante que todos nosotros, todos ustedes conozcan de lo que se trata el globalismo, porque es un tema muy peligroso y que ya está instaurado en el mundo y nos estamos dirigiendo, pero fácil y rápidamente, hacia lo que también se denomina el nuevo orden mundial a través de la Agenda 2030. Y por eso hoy les ofrecemos esta reacción de esta entrevista en una suerte de compilado, porque además estamos esperando ya la entrevista per se que le hizo el doctor Armando Alducin a Agustín Laje, y la cual también les pondremos a su consideración bajo el mismo formato, el de la famosa reacción. Y al final de este video les vamos a contextualizar cómo el globalismo se vive en estos días en el Ecuador. En estos días estamos viviendo el plan globalista y tú no te das cuenta, es impresionante. Bueno, señoras y señores, a continuación les dejo este material, recordándoles como siempre que me ayuden con un like y también pues compartiendo este contenido, y si es posible y les interesa, sigan suscribiéndose a este canal que paso a paso va creciendo y gracias a su apoyo. Recuerden, denle un like y compartan este material. Vamos inmediatamente a la reacción de esta importante entrevista donde se contextualiza el vínculo absoluto entre el globalismo, Agenda 2030 y satanismo, ni más ni menos. Bienvenidos. Del globalismo, don Armando, usted ha traído este tema, ¿verdad?, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista... Muy atentos al contenido que se viene, muy importante. Creo que tengo aquí a la parte a dos que no ven muy bien el tema del globalismo, ¿verdad? Como que, bueno, pero interesante que vamos a poder desarrollar, entre otros temas, el día de hoy. Bueno, una de las cosas que más me impresionan, ¿verdad?, es lo que le comentaba ayer a Agustín, es el paralelismo tan sorprendente que existe en lo que él está vertiendo a través de sus libros, la percepción que él tiene tanto filosófica como antropológica del ser humano y de la política a la luz de las escrituras. O sea, es sorprendente esto. Yo hoy en la mañana venía pensando, orando también al Señor y preguntándole, ¿verdad? El impacto de Agustín dentro de la iglesia actualmente es vital. ¿Por qué? Porque como él comentaba ayer, desgraciadamente, Jonás, la iglesia está muy dormida
y se ha hecho a un lado de lo que está aconteciendo en el mundo, los eventos los políticos, ¿verdad?, sociológicos, proféticos, desde luego. Y entonces pues nos encerramos en cuatro paredes y no podemos percibir al mundo como realmente Dios lo percibe. Recordamos que Dios percibe al mundo como un campo, no solamente limitado a un territorio, sino es el mundo entero, el campo donde la semilla se tiene que sembrar. Y esto es impresionante, ¿verdad?, porque el globalismo pues es completamente bíblico. Desde el principio de la creación, cuando la serpiente le sugirió a la primer pareja que serían como dioses, vemos que estamos terminando de la misma manera en el mundo. O sea, a través de toda la historia es la percepción, la conceptualización de todo. Por tanto, el globalismo, queridos amigos, tiene un origen satánico. No tenemos dónde perdernos. Desde el punto de vista bíblico, la creación del nuevo orden mundial para que posibilite que una persona, el anticristo, gobierne, tiene que estar amparado y resguardado por un globalismo que insisto que es luciferino. Interesante este tema, por favor, guarden memoria y atención a lo que se está exponiendo en este contenido maravilloso. Que lo denomina con el nombre del anticristo. Ok, mencionó usted ahorita del que mencionó ayer. Hay gente que nos está viendo y dice, ay, me perdí el programa. ¿Cuándo fue que Agustín Laje se refirió al tema? Grabamos ayer, precisamente. De hecho, estaremos atentos para generar una reacción respecto de esta entrevista, que será muy interesante y muy puntualizada y de mayor intercambio de conceptos, de escatología, etcétera, etcétera. Así que estaremos atentos. El programa de hoy es una reacción rápida a esta entrevista. La audiencia de Enlace, sí, se va a llamar Cara a Cara, ahí por Enlace Plus, lo van a ver. Así es que muy interesante la grabación, no se lo pierdan, lo vamos a estar anunciando. Pero bueno, se ha hablado del globalismo. Políticamente, ¿qué es el globalismo? Es muy buena la pregunta que me haces porque el globalismo es un concepto político. Es muy parecido a otro concepto que es el de globalización, solo que globalización es un concepto económico. Por eso a la gente puede sonarle el término, pero no tenerlo demasiado arraigado en su léxico, porque globalismo es un término muy nuevo, tiene 5 o 10 años máximo. A diferencia del otro término que, insisto, es globalización, que ya tiene sus buenas décadas, aparece en la década de 1980 y se extiende por todas partes en 1990. Globalización es un concepto económico que refiere a la aceleración de los intercambios comerciales a escala planetaria, y globalismo es un concepto político que refiere a la concentración del poder político en manos de organizaciones supranacionales y supraestatales. Para que se entienda la definición, la gente tiene que comprender que desde el siglo XVI, XVII hasta nuestro siglo XXI, la autoridad política máxima sobre un territorio se llamaba Estado. Por ejemplo, el Estado argentino, el Estado costarricense, el Estado mexicano. Son aparatos de poder que definen las políticas y las normas que operan sobre un territorio. En nuestro siglo XXI, ese esquema está siendo fracturado porque el poder político está abandonando a la organización estatal y se está redirigiendo hacia organizaciones que son supraestatales. ¿Qué significa supraestatales? Pues que están por encima de muchos estados al mismo tiempo. El ejemplo... Atención, la ONU es este organismo supranacional que es el epicentro de la Agenda 2030, de esta agenda luciferina, que lo que pretende es destruir la concepción de la obra de Dios en todo aspecto. Cuyos tentáculos se extienden cada vez con más velocidad, con más fuerza y abarcando más ámbitos de injerencia pública. Entonces, en resumen, para que al público le quede claro, ¿qué es globalismo? Es la concentración del poder político en organizaciones de carácter supraestatal. Ahora, las Naciones Unidas, uno siempre escucha de ellos el deseo de la democracia, de cómo las democracias deben crecer y todo esto, pero en sí mismo no es un ente democrático, no es como que ahí se reúnen, cada país es un voto y son casi 200 votos y ahí se hace lo que la mayoría, a eso no pasa ahí. No, para nada. De hecho, es muy bueno el punto porque en los colegios nos han acondicionado. ¿A qué? A pensar que las Naciones Unidas
son el ente moralmente superior de la humanidad, que ahí está la buena gente, ahí están los filántropos, ahí están los mejores técnicos. Tenemos una pandemia y rogamos a las Naciones Unidas que nos salve. Hay una catástrofe aquí y allá y miramos hacia Naciones Unidas porque ellos son los buenos de esta historia. Y está bien que pensemos así porque es que hemos sido adoctrinados de esa manera. Eso nos han dicho en el colegio, nos han dicho en la universidad, nos lo han dicho incluso los políticos de nuestros países, nos lo dicen todos los días los medios masivos de comunicación, lo dicen en las redes sociales, es decir, es toda la información que hemos recibido durante todos estos años, que Naciones Unidas es el ente máximo y encima la gente cree que es democrático. No es democrático, no tenemos ningún control sobre lo que pasa en Naciones Unidas, nosotros no... Desde este criterio que es muy importante, debemos entender entonces que la democracia que nos presenta el status quo supranacional o mundial es falso. Nosotros no vivimos una democracia, porque la democracia está construida para que todos los políticos que han llegado tengan ya una fidelidad a esta agenda y a esta agenda luciferina, eso que les quede muy claro. En la política no existe el bueno y el malo, y más vale que lo crean. Y el Consejo de Seguridad, que además, por ejemplo, el Consejo de Seguridad hay 5 países que tienen poder de veto. O sea, hay países en esta tierra que tienen más poder, incluso formal, ni siquiera de hecho, sino formal, de jure, lo tienen en el órgano más importante de las Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad. Entonces, esto no es democrático, nosotros no tenemos ningún control sobre lo que pasa allí, esa gente resuelve cosas y además después les pone un rótulo. El rótulo que le ponen es en nombre de la humanidad. Esa gente habla por la humanidad y son un conjunto de burócratas. Son un conjunto de burócratas que no sabemos ni quiénes son, que ni siquiera muchos de ellos hablan nuestro lenguaje, no conocen nuestras tierras, no conocen a nuestra gente, no conocen nuestra cultura, pero toman decisiones por nosotros. Ahora, ellos, les hago una pregunta, porque ellos sí tienen, dicen que ellos no imponen, que ellos sugieren, que ellos recomiendan, y son los países los que aceptan, pero si no se aceptan los acuerdos de ellos, pueden haber consecuencias para el país, desde que los marginan, no los dejan participar de conversaciones, de decisiones, por supuesto el Banco Mundial no les va a prestar dinero, etc. O sea que ahí, no es impuesto, pero sí es impuesto. Es lo que se llama soft power, es decir, hay poder, no doblegarse frente... La ONU implica ser acosado por los medios de comunicación. En primer lugar, uno va a ser acosado por los medios de comunicación. Le van a rotular enemigo de la humanidad porque acaba de rechazar algo que se estableció en nombre de la humanidad. Va a tener problema con los organismos de crédito que están bajo el ala de la ONU. Banco Mundial, lo has mencionado muy bien, el Fondo Monetario Internacional. Distintos préstamos que no van a llegar, porque si uno no acepta esas agendas, pues tendrá las puertas cerradas. Va a empezar una campaña de acoso sistemático contra el político que ose aislarse del marco de Naciones Unidas. Sí, a ver, el globalismo está en estado embrionario. A mí me gusta ponerlo de esta forma, creo que es clara. Ya están puestos los pilares, ya están puestos los fundamentos del globalismo, pero todavía los estados nacionales pueden decir que no, pagando un costo que a veces es muy alto, pero se puede decir todavía que no. El problema es que esto se está desarrollando a mucha velocidad y va a llegar el día en que ya ni siquiera puedas decir que no, que ya ni siquiera estés bajo soft power, sino que estés bajo hard power, o sea, bajo unas consecuencias que ya tendrán otro aspecto. Javier Milei en Argentina, por ejemplo. Ahora, el caso de Javier Milei, si me lo permiten, hay que analizarlo con lupa. No, hay que analizarlo con lupa. Yo respeto mucho el tema del movimiento libertario y asumo que Milei tiene buenas decisiones, pero por ahí algo no me cuadra con Milei, no me cuadra. Eso sí, espero que Milei saque a la Argentina de la tragedia vivida desde el kirchnerismo, el peronismo y esas execrables ideologías políticas, pero tengo mis reparos con Milei. Me hace un poquito ruido todavía. Todavía hay tiempo para salirse del globalismo. Pastor Armando, entonces, como usted lo ve tal vez escatológicamente, ¿usted cómo lo ve? Porque quiere decir que
las Naciones Unidas estaría involucrada en esta fuerte, el nuevo orden mundial ya que será establecido, o vendrán algún ente o país o persona que va a estar por encima de las Naciones Unidas? Esto que comenta Agustín, vimos, yo lo considero como el primer experimento, Agustín, del globalismo, con la famosa pandemia, ¿verdad? Porque fue totalmente de acuerdo. La pandemia midió la capacidad de resistencia de la sociedad humana, que es nula. El 90% del mundo cayó y se evidenciaron como manejables borreguitos miedosos. Soberanía nacional, para que finalmente pues sean organizaciones no gubernamentales como las Naciones Unidas, como la OMS, que sean los que dictaron los protocolos en la pandemia. Entonces, yo tuve una vez una reunión con algunos pastores y les dije, ¿verdad? ¿De dónde creen ustedes que venían los protocolos? O sea, no venían del presidente de México, ni de Italia, venía de organizaciones no gubernamentales. ¿A dónde se dirige el mundo con esto? O sea, vemos un plan, como dice él, correctamente embrionario, donde se está desarrollando y va a culminar, porque si la Biblia hace 2000 años, Agustín, el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis claramente establece cómo va a terminar la humanidad. Esto es impresionante a la luz de todo lo que tú estás diciendo. ¿Cómo va a terminar la humanidad? Con un hombre llamado el Anticristo que va a establecer una marca. Si no hubiera computadoras, si en los 70 la comunicación satelital no se hubiera inventado, si no estuviéramos en la época de los chips. De hecho, esa marca que menciona el pastor Alducin va a representar el dominio total de la humanidad. Un dominio coercitivo potenciado a la 1000 a partir de lo que fue las vacunas, por ejemplo, o las jacunas en la pandemia, que la gente obedeció ciegamente el encierro, el mismo ejercicio de pincharse y todo lo demás. Entonces, ¿cómo va este hombre a controlar la economía? Pues a través de las computadoras. Pero ahora, ¿por qué? La pregunta es eso, ¿no? Satánicamente, diabólicamente, al diablo, ¿verdad? Que es un personaje que es mucho más real que nosotros, porque el mundo espiritual fue creado antes que nosotros y el mundo invisible. A él le conviene manejar a un solo hombre que a 200 presidentes. Esto es lógico. Tiene una lógica impresionante esto. Entonces, él está reduciendo a las naciones para que se subordinen, nos rindamos completamente hasta que surja un solo hombre capaz, como en el siglo XXI, es la primera vez en la historia que un hombre pueda realmente, con la tecnología y la genética que tenemos, gobernar el mundo. Nunca antes, ni hace 10 años, un hombre podía ser capaz de gobernar el mundo como lo es ahorita en el siglo XXI. Agustín, usted menciona que está en un estado embrionario, ¿verdad? O sea, si esto no aborta, o no sé quién no podría abortar, y no va a abortar. Esto va a seguir creciendo. ¿Qué tiene que ver, digamos, la Agenda 2030, por ejemplo, con todo esto? Miren, el tema de la Agenda 2030 es bien importante y es bien impactante que la gente no lo conozca. ¿Por qué? Porque es el marco gubernamental que se ejerce sobre todas las naciones del mundo en este momento. Y la gente no conoce, no le ha llegado nunca información. ¿Conocen la Agenda 2030? ¿Conocen el contenido real? Pues les invito a que lo averigüen y lo investiguen. Está público. Ábranlo en las páginas disponibles. La Agenda 2030 es el brazo ejecutor para lograr la financiación y el lanzamiento del nuevo orden mundial. Así que más les vale que crean. Lo de la Agenda 2030, que está instaurada en diferentes niveles e institucionalidades, prácticamente en todas, señoras y señores. El antecedente de la Agenda 2030 es la Agenda de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Fue una agenda que también Naciones Unidas estableció para cumplirse entre el año 2000 y el año 2015. Por entonces, aquella Agenda del Milenio estaba compuesta por 8 objetivos. Pero como en el año 2012 se dieron cuenta que esos 8 objetivos no estaban ni siquiera cerca de cumplirse para el año 2015, lo que hicieron fue redefinir la agenda y estirarla hasta el año 2030. Síganme con esto porque es bien importante comprender para entender de qué va la estrategia, de qué va el juego. Año 2000, Agenda del Milenio, 8 objetivos.
para ser cumplidos a más tardar año 2015. Año 2012, como esos objetivos no se están cumpliendo, se redefine la agenda de cara al año 2030 y en lugar de morigerar, de moderar, de disminuir los objetivos y hacerlos más realistas, incorporan nuevos objetivos y metas y entonces pasamos a una agenda de 17 objetivos y 169 metas. Esto es tan absurdo, miren, esto es tan absurdo como si yo les dijera lo siguiente: Armando, mi objetivo para el mes próximo es comprarme un Ferrari rojo. Y Armando me dice, bueno, ¿cuál es tu ingreso mensual? Y yo le digo, $1.000. Y Armando me va a decir, bueno, está muy lindo el Ferrari rojo, pero es que no lo vas a cumplir porque con $1.000 por mes no podés comprarte un Ferrari rojo. Bien. Y yo le voy a decir, Armando, qué malo que sos, el Ferrari rojo es muy bueno, vos sos un anti-Ferrari rojo, por eso no querés que yo me compre el Ferrari rojo. Dentro de un mes nos volvemos a encontrar y Armando me pregunta, ¿y cómo te ha ido con el Ferrari? ¿Lo has podido comprar? No, ¿sabés qué, Armando? Vos tenías razón, el Ferrari rojo no lo pude comprar ganando $1.000 por mes, pero no te preocupes, ya he redefinido mi objetivo y para el mes próximo mi nuevo objetivo es comprarme... Claro, el punto establecido por Agustín Laje es muy inteligente y además muy práctico y fácil de entender, porque la agenda planteada, la Agenda 2030 luciferina, está planteada para que no se pueda cumplir. Es utópica, aparentemente suena bonito, pero nadie lo va a poder cumplir. La huella de carbono cero y otros proyectos que están instaurados. Y al no poderlo cumplir, claro, se va a justificar el calentamiento global, se va a justificar el tema de las pandemias, se va a justificar el tema del control financiero en cada uno de ustedes. Entonces, ojo con esto, mucho ojo con esto. Es más real de lo que piensan. No se las puede comprar. Bueno, es lo mismo. ¿Por qué juegan a este juego? Claro, te ponen una Agenda 2030, te dan 15 años para que logres hambre cero, que logres salud universal, que logres educación universal, que logres paz mundial y cosas muy bonitas, pero cuando se acerca la fecha límite te dicen no lo estás logrando, no lo estás consiguiendo. Tenemos que redefinir la agenda. Septiembre de este año, en septiembre, hace exactamente un mes, Naciones Unidas se volvió a reunir. Y lo que dijeron fue, miren, no vamos a poder cumplir Agenda 2030. En todo estamos peor. Hambre cero, bueno, hoy hay más hambre en el mundo que en el 2015. Claro. Por ejemplo, salud, educación universal. Hoy los resultados de salud son peores que en el año 2015 después de la pandemia. O por ejemplo, paz mundial. Hoy hay más guerras en el mundo que en el año 2015. Con lo cual no solo no se están cumpliendo, sino que estamos peor. Pero no se preocupen, ahora lo han redefinido y han dicho, tenemos una nueva agenda que es hasta el año 2045 y se llama Visión 2045. Entonces, ¿de qué va este juego? Este juego es muy simple de entender para quien quiere mirar. Te ponen objetivos hermosos, maximalistas, espectaculares para que no te puedas resistir, claro. Los aceptás, no los cumplís y entonces te culpabilizan. Tenés la culpa porque sos muy malo, las naciones son muy malas, no han logrado hambre cero. Pero no se preocupen, dennos más poder para los globalistas, para redefinir la agenda y hacerla cada vez más radical, cada vez más sobresaturada de ilusiones. Eso significa más transferencia de poder a estos organismos. Exacto. Y claro, quienes denunciamos esto somos los malos de la película porque, así como Armando yo le había dicho, sos muy malo porque no te gusta el Ferrari rojo, a mí me dirán sos muy malo porque no querés hambre cero. Exacto. Pero ese no es el punto. Es que me están estafando. ¿Y cuál es el propósito? O sea, ¿cuál puede ser, o ponerse metas tan absurdas, como estás diciendo, cuál puede ser el objetivo? Conseguir más poder. Claro. Más poder, porque claro. Si yo te pongo objetivos y metas de esa índole inalcanzable, cuando no la cumplas, porque no la vas a cumplir, te voy a echar la culpa a vos. Exacto. Ahora, por ejemplo, esta Agenda 2030 para justificar el calentamiento global en la situación actual que se encuentra el mundo y particularmente Latinoamérica, con el tema de la sequía por un lado o de las lluvias extremas que obedecen a un comportamiento cíclico del planeta en relación al Sol particularmente, desde su relación electromagnética. Ellos justifican eso, pero no tiene nada que ver. Esto se ha vivido siempre, lo hemos tenido siempre porque son temas cíclicos, pero claro, es el calentamiento global y la responsabilidad del ser humano. Al final de esta reacción les tenemos una noticia que tiene que ver mucho con cómo está operando la Agenda 2030 y el globalismo
en cuanto a esta experiencia que vivimos en el Ecuador en lo que es la carencia de luz y demás cuestiones. Incluso les han arruinado las vidas. ¿De quién es la culpa? Para el gran público, la culpa es del gobierno nacional. Y en cierta forma es cierto. De cierta manera esto es correcto, pero solo de cierta manera, porque quien estableció las directrices para actuar con la pandemia no fue un gobierno nacional, fue algo llamado OMS, como dijo Armando, Organización Mundial de la Salud, que es el órgano especializado en asuntos sanitarios de las Naciones Unidas. Pero esto el 99% de la gente pues no lo conoce. Así es. Armando, se habla de un pasaporte, hablando de la OMS, se está hablando, mencionando de que va a haber un pasaporte para poder viajar y todo, que tiene que ver con las vacunas, más que todo, es como la información personal. ¿Usted cree que eso va a llegar a suceder? Bueno, definitivamente tiene que suceder, ¿verdad? Porque, como dijimos anteriormente, este personaje diabólico llamado el Anticristo, a través de una marca impresa en la frente o en la mano derecha, que todavía hay mucha especulación al respecto, si va a ser un tatuaje, si va a ser un chip injertado dentro de la piel, etcétera, etcétera. Pero pues para que él pueda tener este control, tiene que forzosamente tener computadoras especializadas, ¿verdad? Y con la tecnología actualmente, para poder realmente determinar qué persona tiene o no tiene la marca. Entonces, como dijimos, ¿verdad? Este proyecto embrionario del globalismo nadie lo va a parar, porque todo esto va a desarrollarse, se va a convertir en un monstruo. Y lo que acaba de mencionar ahorita Agustín respecto a que han llegado a un estado tal de psicosis los gobernantes, como por ejemplo lo de la pandemia, decía el presidente de Estados Unidos, es que tenemos que hacer caso a la ciencia, el doctor Fauci, ¿verdad? Y yo en muchas ocasiones pude decir, es que esta no es ciencia. Me decían a mí, ¿por qué no te has vacunado? Digo, en primer lugar, porque no es una vacuna, y en segundo lugar, porque no es ciencia ficción. O sea, que por el amor de Dios, esto no tiene que ver absolutamente nada con la ciencia. Entonces estamos llegando a un punto de psicosis donde la descomposición mental y del alma del ser humano y espiritualmente está acabando y han llevado al mundo a la orilla de un abismo. Y es precisamente en el momento y en la situación en la que el mundo se encuentra actualmente. Por eso es tan sorprendente que podamos, Agustín y yo, él en el estado, en la percepción política, antropológica del ser humano, y nosotros bíblicamente, ¿verdad? Nos damos cuenta que realmente es como un sándwich, y donde coincidimos completamente en todo lo que está sucediendo en el mundo y estamos tratando, ¿verdad?, de despertar la conciencia para que podamos ya abrir los ojos y nos demos cuenta, porque acordémonos la advertencia de Cristo en Mateo 24, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Y Cristo a continuación enuncia algunas características que nos podemos preguntar. En ese tiempo comían, bebían y se daban en casamiento. Y uno se pregunta, bueno, ¿esto no es pecado? No dice, y estaban en el transgénero, y había la pedofilia. No, Cristo está mencionando características simples, comían, bebían, cosas que no es pecado. Sin embargo, el versículo que sigue, dice la Biblia, pero no entendieron, hasta que viene el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué fue lo que la humanidad hace aproximadamente 3.500 años no entendió? Que no podemos sacar a Dios de la ecuación. Y así estamos en un mundo, Agustín, donde todos comen, beben, trabajan, se encierran en una burbuja en su casa, mis intereses, y viene Cristo a destruirnos la burbuja y a decirnos, yo no vengo a servirlos, a que me sirvan, vengo a servirlos yo a ustedes. Y el ejemplo que Jesús nos deja es ese, tenemos que vivir por los demás. No es realmente nuestra vida la que importa, importa la vida del mundo. Y si no abrimos los ojos ante un mundo que nos necesita y personas que hablen la verdad, el mundo no va a cambiar. Es importantísimo lo que mencionó hace poco el pastor Armando Alducin, cuando la práctica del análisis político o geopolítico, establecido en este caso desde Agustín Laje, en unión o en comunión con lo que está en la palabra de Dios, nos damos cuenta que la Biblia tiene un estatus de actualidad permanente y que tiene una razón de ser, porque la lectura desde lo geopolítico a lo que se está diciendo en la palabra de Dios prácticamente es 100% conectado. Entonces, recuerden el globalismo, recuerden padres y madres que nos escuchan, amigos y amigas universitarios que nos escuchan. El globalismo es el enemigo del hombre porque viene desde una aberración espiritual.
Mira, yo, abordo estos temas desde la ciencia política porque es mi pasión y configura además mi ámbito de especialización. Yo no entré en estos temas ni por una convicción religiosa, ni por una herencia familiar como ha sido tu caso. De hecho, yo me reencuentro con la fe varios años más tarde. Yo arranqué con esto, para que te des una idea, en el año 2005. O sea, la mayor parte de mi vida me la pasé dando estas luchas. En el año 2005 yo tenía 16 años y ya estaba escribiendo para diarios acerca de temas políticos. Yo me reencuentro con la fe a partir del año 2018, cuando tenemos la lucha contra el aborto en Argentina. Yo tenía mis... El aborto, sea dicho de paso, como lo hemos repetido en muchísimos contenidos de mi canal, es una parte fundamental de la Agenda 2030. ¿Sí? La eliminación de niños en la panza de sus mamás, y lo digo en ese ámbito, porque si no IET nos censura. Es una agenda importantísima en ese tema. Y es por esa razón que, si nos ponemos a ver bien, en el tema bíblico, Dios rechaza, vomita, como dice la palabra de Dios, a este acto criminal, el mayor que puede cometer un ser humano. Lo hemos visto ahora en la asunción de Sheinbaum, por ejemplo, en México, ¿no? La cantidad de rituales que se han hecho allí. Lo hemos visto en las elecciones de Gustavo Petro en Colombia, la cantidad de rituales que se han hecho allí. Los vemos en la cantidad de brujería que hay en torno a la dictadura castrista, por ejemplo, la brujería que hay en torno al chavismo en Venezuela. No estamos frente a socialistas ateos, no, estamos frente a socialistas que tienen sus creencias religiosas, las ocultan en muchos casos, en muchos otros no, pero juegan en otro equipo. Poderes espirituales de maldad. Así es, así es. Ahora, ¿dónde ves, digamos, la falla? Porque a veces como que a nuestros jóvenes, hablo de los cristianos y todo, como no hemos sabido argumentar, ¿verdad? La defensa a la vida que hemos tenido todo, y como que a veces el mundo secular esa batalla no las gana. ¿Por qué? Porque se hablan dos idiomas distintos, y hoy el idioma del mundo, el lenguaje del mundo no es bíblico. Es decir, el idioma bíblico o el lenguaje bíblico se da dentro del templo. Ahora en los medios de comunicación del sistema no se da. En los discursos políticos de todos los días no se da. En la universidad pues mucho menos. Entonces aquí el asunto, para mí el gran desafío es que las iglesias sean capaces de usar dos lenguajes, traducir, porque es que no hay contradicción. Por ejemplo, yo puedo defender el aborto de la siguiente manera, puedo defender la lucha contra el aborto de la siguiente manera. Puedo decir, miren, Dios nos ha dado un mandamiento que es el de respetar la vida, el no matarás. Hay versículos bíblicos donde encontramos la noción de que el ser humano existe ya desde el vientre materno. La reacción de Jesús en el vientre de María, por ejemplo, en uno de los versículos. Ustedes son los expertos, ustedes con esto me pueden ayudar mejor, pero entiendo que hay un versículo donde Jesús patea el vientre de María, y hay una referencia donde ya Jesús es un ser humano. O sea, es decir, ya existe como ser humano, no existe ni como una entidad abstracta, ni existe como alguien siendo parte de otra especie, existe como ser humano. Entonces uno podría argumentar bíblicamente con distintos versículos y demás. Eso está muy bien, es decir, eso para un diálogo con una persona de fe que está a favor del aborto sirve muchísimo. Y a favor de la Biblia, pero si no... Y a favor de la Biblia y a favor del aborto uno usa la Biblia para mostrarle que en realidad su posición pro aborto es un error. Ahora, frente a un medio de comunicación, en realidad no hace falta ir al versículo bíblico, salvo que el medio de comunicación tenga como objetivo una audiencia cristiana. Uno puede decir, miren, la genética más moderna ya ha encontrado hace algunas décadas que el instante en que empieza a existir el ser humano como tal se da en el momento de la concepción, porque es en ese momento en que aparece una entidad genómicamente
autónoma respecto de madre y padre, con una carga genética propia. Esa carga genética es la del ser humano, esa carga es única e irrepetible, y allí ya está contenido en acto todo aquello que se desarrollará con el paso del tiempo en un sentido que está preestablecido desde ese mismo instante. Por lo tanto, ¿en qué momento empieza la vida? Pues científicamente se sabe, es en el momento de la concepción. Y nos pueden decir, pero es que eso todavía no es un ser humano. Y uno puede responder metafísicamente, si no fuese un ser humano desde el principio, pues no podría desarrollarse como ser humano. No existe, por ejemplo, en teoría celular, la idea de que una célula puede cambiar de especie. Las células no cambian de especie, por ejemplo. Entonces, fíjate cómo desde la genética, pasando por la metafísica, hablando también de teoría celular, yo ahí ya no recurrí a la Biblia y simplemente estoy diciendo una evidencia, que es que la ciencia, esto es ciencia pura, o sea... Ya no hay dudas, mira, hasta tal punto ya no hay dudas de que el ser humano existe desde el momento de la concepción, que incluso filósofos abortistas, de los más famosos como... Peter Singer escribió el manual para los animalistas, Liberación Animal, que en mi época de animal leí asiduamente, entonces conozco el tema. Liberación Animal es un libro aberrante donde se diviniza al animal y ya no solamente lo humaniza, sino que lo diviniza porque lo pone encima del ser humano, ni más ni menos. Peter Singer lo dice, por ejemplo, proteger el clima, proteger al reino animal. El ser humano, en esta nueva antropología poshumanista del siglo XXI, el ser humano es algo así como un parásito en la Tierra y necesitamos limitar su desarrollo, necesitamos limitar su natalidad para que no acaben con el resto de las especies y con el planeta Tierra. Absurdo. Entonces, por eso los abortistas, por ejemplo, en Europa, están argumentando en este sentido. La idea de hay que tener, por ejemplo, perros y gatos y no hijos, porque el hijo es un gran daño para el planeta. Esto es totalmente absurdo, pero esto está pasando ahora. El otro ejemplo es, por ejemplo, el caso del género. Uno puede decir, no, Dios los creó hombre y mujer, porque eso está en el Génesis, pero uno también puede decir, frente a otro tipo de audiencia, en una audiencia secular, miren, la realidad es que hasta la última célula del cuerpo está configurada sexualmente a nivel cromosómico, y por más que uno se someta a ciertas cirugías o cambios hormonales, la realidad es que hasta la última célula de su cuerpo va a gritar por siempre a qué sexo pertenece esa persona. Por ese motivo, esa persona va a tener que someterse a un daño irreversible, a un daño permanente, a un daño que no tiene fin, volverse adicta a tratamientos hormonales, siendo los mejores clientes de las empresas farmacéuticas, porque en la medida en que no hagan eso, su disfraz se deteriora. Es un disfraz, no es un cambio de sexo. Ahí yo acabo de argumentar de manera totalmente secular algo que está en la Biblia dicho de otro modo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, para cerrar, es ese. Es que necesitamos los dos lenguajes. Un cristiano tendría que ser capaz de hablar al mundo de la misma forma que habla entre las personas de fe. Exactamente. Ahora, no entiendo, lo que no he entendido, porque sí he escuchado el argumento de que ningún ser vivo, excepto el hombre, contamina. O sea, nosotros estamos contaminando, ¿verdad? No pasa en la selva, ¿verdad? Con los leones, nada, todo se reusa, los árboles, las hojas, todo se reutiliza. El único que contamina es el ser humano. Somos demasiados, hay que... O sea, no pueden matar a los vivos, habrá que impedir que nazcan más. Entonces, creo que en el fondo, de los que están a favor del aborto, de los que están a favor de la ideología de género, al final es que hayan menos seres humanos por la contaminación y para salvar el planeta Tierra. La famosa verbalización de la madre tierra. Madre tierra, mis polainas, panas. Madre tierra, mis polainas. Eso no existe. De la misma manera que se diviniza a un animal, también se diviniza al planeta. Y el planeta es una creación de Dios. Y punto, san se acabó. El único que es objeto de divinización, amor, respeto y obediencia es Dios. Así que nada de Pachamama, de Madre Tierra. Eso es un absurdo, es un discurso, pongámoslo, luciferino. Voy a dar muchos datos porque la teoría de la conspiración existe allí donde yo no tengo un dato para mostrar. Bien, voy a mostrar datos. En el año 1974, Naciones Unidas se reúne en Bucarest para decirle al mundo de que hay sobrepoblación.
Lo hacen a través de un organismo llamado Fondo de Población de Naciones Unidas, que fue creado en el año 68, a los fines de monitorear el desarrollo demográfico del mundo. Cuando estamos hablando de gobierno mundial y de sus bases, a ver, es que ya están sentadas, ya está sentada por lo menos en estado embrionario. En el 74, en Bucarest, Naciones Unidas le dice al mundo, oigan, por favor, limiten la población, limiten el desarrollo de la población, limiten la natalidad. Bien. Los países que entonces se llamaban tercer mundo se rehúsan, rechazan esto. Dice, esto no tiene que ver ni con nuestra fe, ni con nuestra cultura, ni con nuestras tradiciones, ni con nuestros usos y costumbres. Nosotros no vamos a limitar la fertilidad de nuestras mujeres porque a un burócrata de Naciones Unidas se les ocurra. Bien. A fines de ese año, 74, en Estados Unidos aparece un informe secreto llamado coloquialmente Informe Kissinger. Técnicamente se llama Memo 200. Este informe, que era secreto, se desclasificó en el año 89, por lo tanto es accesible, ustedes pueden entrar y buscarlo y leerlo por ustedes mismos. ¿Qué dice este informe? Básicamente que el mundo está sobrepoblado y que Estados Unidos tiene que ponerse a la cabeza del control natal, tiene que hacer políticas mundiales para disminuir la natalidad en el resto de los países. Entre las causas de la afección de esta supuesta sobrepoblación aparece el tema de la contaminación, ya en el año 74, aparece el tema de la inmigración. Estados Unidos, por ejemplo, en su frontera con México, ¿qué le conviene a Estados Unidos? ¿Que nazcan cada vez más mexicanos o menos mexicanos? Bueno, pues menos mexicanos, porque cuanto más mexicanos en México, más presiones migratorias hacia el norte. Esto va de suyo. Otros asuntos de población tenían que ver con los recursos naturales. El informe Kissinger dice que, insisto, esto fue escrito por Henry Kissinger para Nixon en el año 74. Le dice que los recursos naturales son limitados y que más población en el tercer mundo significa más consumo de esos recursos que se ubican geográficamente en el tercer mundo. Claro, esta es la justificación de la Agenda 2030 sobre los puntos que elaboran, que aparentemente son lindos, pero que no son reales, para nada reales, y esto está claramente establecido y de manera brillante por Agustín Laje en este momento, así que es muy importante entender cómo lo están endulcorando, y literalmente lo están endulcorando. En el año 94, Naciones Unidas vuelve a la carga con una nueva conferencia de población y desarrollo, solo que esta vez lo hacen en el Cairo y esta vez tienen éxito. ¿Qué le piden a las naciones del mundo? Entre otras cosas, legalizar el aborto a más tardar para el año 2015. Esto es un pedido de Naciones Unidas hecho en el año 1994. En el año 1995, Naciones Unidas vuelve a reunirse en otro marco llamado Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer. Esto se va a dar en Beijing. Allí lo que va a pedir Naciones Unidas es que algo llamado enfoque de género se aplique de manera universal y de manera transversal en todos los ámbitos, tanto del Estado como de la sociedad civil. O sea, nuestra famosa ideología de género es también una petición de Naciones Unidas que data del año 95. ¿Cómo está la natalidad hoy en Occidente después de este rapidísimo raconto que acabo de hacer? La natalidad está destrozada. España, por ejemplo, yo vivo la mitad del año en España. España tiene 1,1, 1,2 hijos por mujer. Vos necesitas por lo menos el doble de natalidad o de fertilidad para poder recambiar tus generaciones. 103.000 niños españoles abortaron en el último año, nacieron solamente 400.000. O sea, solo con una política llamada aborto disminuiste el nacimiento en más de 20%. Este país, Estados Unidos, bueno, hoy la fertilidad en Estados Unidos está en 1,6 hijos por mujer. Insisto, vos necesitas 2,1, 2,2, 2,3 para poder recambiar la... Esa también es una ventaja para las élites globalistas y el globalismo, tener una sociedad envejecida, porque está debilitada, porque es una ley de vida, ¿no? La tercera edad, las personas arriba de los 65 años ya no están tan fuertes como antes, pese a que puedan mantener su salud espiritual intacta, pues es realidad. Si envejeces a la población, envejeces y debilitas a la sociedad humana. ¿Qué cantidad de LGBT entonces hay ahora en los Estados Unidos? Bueno, en marzo de este año, Gallup, que es una encuestadora de las más importantes del mundo, hizo una investigación muy interesante porque quería constatar qué porcentaje de LGBT había en cada generación. La más anciana, que son los baby boomers, tenía 3% LGBT. La mía, los X o la generación millennial, tenemos, mejor dicho, 9% LGBT.
Ahora bien, la generación Z, que son los adolescentes de hoy, tienen 22,3% LGBT. O sea, casi un cuarto de la población joven de este país en los próximos años no se va a reproducir. Eso genera un problema, que es cómo mantenemos las pensiones, cómo mantenemos el salario de nuestros ancianos, cómo mantenemos el seguro social, cómo mantenemos a la gente no productiva. Bueno, ahí entra el asunto de la migración. Por ejemplo, en el caso español, abren las fronteras y entran desde África. Entran aparte de civilizaciones que son incompatibles con la civilización cristiana. Entra gente que después termina siendo un grave problema para los nacionales, y esto tampoco se puede decir porque uno se convierte ipso facto en un racista o en un xenófobo o en un fóbico de algo. Pero el plan es clarísimo, es clarísimo. Claro, de hecho, un gran porcentaje de jóvenes ya tienen instaurado en su lenguaje el tema de eres homofóbico o la homofobia. Y la homofobia como concepto no existe, es impracticable, es científicamente absurdo, pero está ya metido en nuestros jóvenes. Está siendo impulsado por lo menos desde la década del 70 del siglo pasado. Wow. Me gustaría preguntarle a los dos, esta es una pregunta que interesa a un medio de comunicación cristiano. ¿Qué papel juegan las religiones en esta agenda global? No sé quién quisiera. Es una pregunta muy, pero muy importante desde el punto de vista de cualquier disciplina académica, porque es una de las palabras más controversiales, más mal interpretadas y más mal traducidas hasta ahorita. Por ejemplo, nosotros vemos en la Biblia de qué forma fue Dios, ¿verdad?, como el soberano, el creador y sustentador del universo, es el que nos ordena y nos dice cómo acercarnos a Él. Y vemos desde el capítulo 4 del libro del Génesis que Adán y Eva ya sabían que tenían que ser mediante el derramamiento de sangre, porque en la sangre está la vida, dice la Biblia en el libro de Levítico. Entonces Caín se acerca con lo mejor de sus manos, con el esfuerzo de su trabajo, y Dios lo rechaza. Y de ahí en adelante, Dios escoge a un pueblo llamado Israel a través de Abraham, para que a través de esta nación, acordémonos de algo, no los escogió porque eran judíos, porque no, cuando Dios los llamó no eran judíos, llamó a un hombre que venía de Irak, o sea, ni siquiera de la zona geográfica de Israel, sino muy cerca del río Tigris y Éufrates. Entonces Abraham es llamado por Dios para que a través de él venga una descendencia que viene de Jacob, que son las 12 tribus, y a través de las 12 tribus de Jacob poder transmitir al mundo los valores morales, éticos, civiles y de cómo acercarse a Dios. Vemos nosotros en el tiempo, por ejemplo, de Europa, de Atenas, donde tenían más de 25 mil esclavos. Entonces, ¿cuál democracia había? Pero este impacto de las Sagradas Escrituras entra al occidente y comienza a revolucionar completamente, porque comenzamos a aceptar ya cuáles son los valores realmente que vienen de arriba, ya que el ser humano jamás podrá legislar la moral. Entonces nosotros podemos enfrentarnos a un hecho que es muy claro, ¿verdad? Las religiones, ¿qué son las religiones? Las religiones son un intento, un esfuerzo del ser humano para reconectarse con la fuente de energía, o que sea Dios. La palabra religión viene del latín revolver, ligos, ligar. Entonces, ¿qué es una persona religiosa? Es una persona que a través de buenas obras, de peregrinaciones, de liturgias, de etcétera, etcétera, está tratando de limpiar su conciencia para que Dios lo acepte. Venimos a la Biblia y claramente Jesucristo. Claro, si eres religioso, no eres cristiano. A Dios no le interesa el religioso, vive el cristiano. Porque el cristianismo, esto es importantísimo, el cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, dinámica, orgánica, con una persona que está viva, que se llama Jesucristo. Entonces tú puedes ser una persona religiosa sin tener una relación personal con el Hijo de Dios. ¿Cómo se obtiene esta relación personal? Creyendo que Jesucristo fue crucificado, fue enterrado, fue resucitado a los 3 días y que Él vive. Y ahora Él te ofrece no una religión, te ofrece una relación personal con Él. Entrar a tu vida, comenzar a despejar tu mente de todos los programas que el mundo nos estableció. Yo en mi caso me decepcioné, yo crecí en colegio de lasallistas, Agustín, y a los 13 años quería yo ser... Este es un testimonio brutal, brutal de cómo Dios
puede doblarnos hasta el punto del dolor para acercarnos a Él. Teníamos que hacer el voto del celibato sacerdotal. Sí. Y yo le hablé a mi papá a esa época, ¿verdad? Y me acuerdo que esa noche anterior vi una güerita que pasó en una bicicleta por el dormitorio y le dije a mi padre, ¿sabes, papá? Me acaban de decir que yo no me puedo volver a casar y a mí me gustan las mujeres. Entonces mi papá se rió y fue por mí. Mi papá era franciscano, traía su cordón de San Francisco. Éramos muy religiosos en la familia. Y me decepcioné tanto de la religión que me volví al ateísmo y abracé la dialéctica materialista, hegeliana, marxista. Ya quería irme a Cuba a enterrar. ¡Wow! Impresionante. Impresionante. Muchos pasamos por ese filtro, cooptados por este discurso pseudo justo del comunismo. Me dice, te vengo a hablar de un hombre que se llama Jesucristo. Me prestó Agustín el Evangelio de Juan. Me quedé en Juan 14:6, cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No dice, yo soy una verdad filosóficamente. Él es el poseedor de la verdad. Él es la verdad viviente. Y yo soy el camino. O sea, qué radicalismo. Buda antes de morir dijo, pues busquen la verdad, yo no soy la verdad. Ni Zoroastro, ni Mahoma, ni ningún otro líder religioso. Y eso me apasionó tanto que caí de rodillas hace casi 49 años y le dije a Jesucristo, mi vida existencial es un desastre, te necesito, entra a mi vida con mi Salvador. Y desde hace 48 años que estamos predicando este mensaje, Agustín. Wow. El mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Él transformó mi vida, la de mi familia, la de nuestros hijos, y ha sido maravilloso poder saber que existe Jesucristo y que nos está esperando para llegar a formar un nuevo mundo, cuando Él regrese, un nuevo gobierno, que será el gobierno teocrático, que va a ser el único que pueda realmente traer la paz universal. Uno se puede dar cuenta, Agustín. Bien, hasta aquí la reacción de este programa, cuyo contenido debe reforzar lo que la palabra de Dios en la Biblia está diciéndonos, está advirtiendo, y no para meternos en miedo, sino para reaccionar y entender que el plan de la venida de Jesucristo, su primera vez, tenía el objetivo de darnos esperanza, de devolvernos la fe, de volver a conectarnos con el Dios Todopoderoso, y en su segunda venida será diferente, ya no vendrá como cordero al sacrificio, sino como el león de Judá. Pues para ese momento ya la mayoría de nosotros ya no va a estar en la tierra porque viene el arrebatamiento. Y para cerrar, ¿qué tenía que ver el tema del globalismo? Pues el globalismo en el Ecuador en este momento se vive a través de estos cortes de luz sistemáticos, inhumanos e institucionales que se vienen realizando. Hay un daño psicológico, un estrés gigantesco en toda la gente, y esto está plenamente calculado, y no es porque no llueva, porque además los bombardeos en Chemtrail, cuyo contenido está en programas anteriores en mi canal, que les invito a que lo hagan si no lo han visto, pues tiene que ver con eso, secar los cielos, dañar los suelos a través de fumigaciones de yoduro de plata y otras toxicidades. Entonces, no es que haya un calentamiento global, sino que básicamente lo que le interesa a esta élite globalista es perjudicarte, llenarte de miedo, llenarte de terror, y eso está pasando en el Ecuador. Por favor, quiero que se percaten de lo que está sucediendo. No solamente es un tema de que no llueve, no solamente es un tema de una profunda y asquerosa irresponsabilidad de todos los políticos que pasaron por este país, todos, porque todos tienen la culpa. Es más, Noboa y Correa tuvieron un acuerdo. Noboa funge como el bueno, entre comillas, y Correa, pues, él abiertamente es el mal, es un demonio, es un ser realmente despreciable. Se ponen de acuerdo para crear este antagonismo y los espectadores en falsa democracia, sí, creyéndose el cuento chino, creyéndose la obra de teatro. Señoras y señores, el globalismo lo que pretende es dañar tu salud mental, dañar tu salud física, sobre todo tu alejamiento de Dios. Así se vive el globalismo en estos momentos. Es un globalismo real, no es una teoría de conspiración. Ya déjate de esa ridiculez, y ustedes, señoras y señores, compartan en sus redes sociales, discutan, debatan, pero háganlo con conocimiento. Y esta entrevista, realizada
pues ayuda muchísimo. Soy Douglas Paredes, muchísimas gracias por su atención. Recuerden suscribirse, darle like y compartir este material. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho y recuerden que esta es una guerra espiritual, porque ya se viene